Tal vez porque se emitía para hacerse de reservas, para comprar divisas. Luego se incorporó con gran centralidad el Tesoro, el sostenimiento del gasto público. Otra condición estructural del modelo es el que ha sido expansivo en el gasto público por su propia arquitectura, repito, y esto necesariamente habla de una presión tributaria creciente, que lo fue caracterizando año tras año. Y una última característica que también les pido que reparen en ella es en el sesgo tan pro demanda y tan antioferta del modelo, que llevaba a que en algún momento ese superávit de las cuentas externas necesariamente en algún momento iba a decaer porque, digamos, el gap, la brecha entre la demanda y la oferta se iba a tener que cubrir de alguna manera en el exterior. Estas tres condiciones llevaron a una serie de problemas por todos conocidos y que yo no me voy a detener particularmente en ellas, pero todos sabemos lo que ha significado la inflación en la Argentina en estos años, la brutal distorsión de precios relativos y ligado a ella, íntimamente ligado a ella, una situación energética, una crisis energética de la cual nos habló hace un rato Emilio Apud. Después también formando parte de un problema mayor está el tema de la inversión, una caída, franca caída de la inversión extranjera directa y también de la inversión doméstica. Una situación monetaria con algunas condiciones y algún desmanejo que ahora no me voy a detener, y también un gasto público que, como decíamos hace un rato, desbordado, y de un crecimiento permanente en el tiempo y que hoy claramente caminando bastante por encima del 40%, digamos, ¿no? del PBI. Creo que acá hubo un cambio importante a partir del 2011, donde en algún artículo a principios de ese año yo marcaba que la economía había pasado a generar menos dólares que los que salían. Y esto significa que necesariamente tenía que haber una caída del stock, porque si el flujo no alcanza, esto significa una caída del stock. Y todos sabemos que cuando para sobrevivir hay que recurrir al stock, esto es finito en el tiempo, esto no puede ser perpetuo. A todo esto, la inflación generaba un atraso cambiario que lo único que hacía era además agravar esos problemas de flujo, y que además aumentaba el poder explosivo de este proceso. El otro motivo por el cual yo hice mucho hincapié en ese momento en este tema es que, porque todavía no estaba bajo la luminaria de la atención pública, ¿no? En ese momento todo se hablaba mucho de la inflación, de la distorsión de precios relativos y demás, pero el tema cambiario no había emergido. El motivo por el cual yo propuse ponerlo en un lugar central de la discusión fue que las crisis cambiarias históricamente habían tenido un fuerte impacto político. Había muchos eventos en la historia argentina donde realmente las crisis cambiarias habían generado perturbaciones muy serias en lo político. Y la apuesta que yo hice ahí como respuesta que podía tener el gobierno, como primera reacción del gobierno kirchnerista a una situación como la que les estoy describiendo, era que se hiciera más, digamos, que entráramos en un proceso de control de capitales, de control de cambios y de control del comercio exterior. Incluso el control del comercio exterior ya por esa época ya empezaba a esbozarse algo en ese sentido. También marqué que este problema iba a acompañar a los Kirchner hasta el último día de gobierno, porque
para esto el modelo no tenía una solución, no había remiendo posible que evitara padecer este estrés cambiario creciente, ¿no?, que íbamos a enfrentar. Y sobre todo porque además el tema cambiario viene a ser el grano por donde toda la infección pasa, ¿no?, por donde se canaliza toda la infección, es decir, por la cual se manifiestan todos los demás problemas que uno puede inventariar de la economía. El hecho es que en ese mismo año, ya por octubre de ese año, se implantó el cepo, es decir, esos controles que a mi juicio eran previsibles, vinieron con todo rigor, a lo cual por supuesto se sumó también el cepo comercial, las declaraciones anticipadas juradas de importación, con un control de capitales, de problemas para remesar utilidades, etc. Lo cierto es que a partir de aquella época todas las decisiones que tomó el gobierno kirchnerista estuvieron de alguna forma dependiendo de este problema, porque todas respondían a tratar de morigerar, a tratar de paliar el problema cambiario. ¿Cómo siguió la película? Bueno, lo concreto es que estamos generando, y esto no es algo nuevo, ya se viene dando en los últimos años, menos dólares, pese a que hemos tenido un crecimiento formidable del comercio. Pero tenemos importaciones que crecen a mucho mayor velocidad que las exportaciones, y esto no es una novedad, repito, del mes pasado, sino que se viene dando bastante sistemáticamente año tras año. Otro componente que tiene este tema de la balanza comercial es que la crisis energética nos está pasando la factura. Y por cierto, hoy no tendríamos esta caída del superávit comercial que hemos padecido en estos 2 últimos años, si no fuera, sobre todo por el componente energético. Un componente energético que apunta a tener algo así como un déficit del orden de los 6.700 millones de dólares este año. Otra cuestión es que las soluciones de Moreno no solamente no son efectivas en cuanto a los controles de precios y demás, sino que algunas veces atienden problemas equivocados y querer frenar las importaciones es morderse la cola, digamos, porque acá hay un juego de frazada corta. El problema central que hay es que si uno quiere comprarle menos al mundo, hay solamente 10% del total de bienes que compramos en el exterior que sean bienes de consumo. Todos los demás, es decir, el 90%, de una u otra manera, están ligados al ciclo productivo local, con lo cual lo único que haríamos es en todo caso cercenar nuestras posibilidades de crecimiento. Por otro lado, el atraso cambiario que yo les comentaba continuó su curso, o sea que semana tras semana que pasa enfrentamos algún pequeño atraso cambiario mayor. El cepo cambiario, una de las primeras cosas que trajo fue la brecha cambiaria. Y por supuesto, cuanto mayor brecha, más tensiones cambiarias, más incentivo para que la gente piense en migrar de divisa. Así que esta combinación de cepo comercial, cambiario y demás, tuvo una serie de consecuencias que, si bien es cierto que frenó la salida legal de divisas, lo cierto es que también se abrieron otras salidas legales. Todos sabemos lo que está pasando con el dólar turístico, con la compra de autos de alta gama. Se potenciaron salidas informales, por supuesto. Estamos hablando de la subfacturación y sobrefacturación en el comercio exterior, del contrabando,
de las operaciones de cable o canje. Es que básicamente lo que ocurre, digo yo, es que, y eso es a lo que hace referencia del teorema, es nadie quiere entrar a un lugar donde no lo dejan salir. Tan simple como eso. Era lo lógico y lo esperable de las decisiones que se tomaron y que además se fueron rigorizando con el tiempo. Por último, como les decía, entonces se cortaron todos los ingresos. Ergo, la caída de reservas no solamente no se detuvo, sino que incluso en algunos momentos se aceleró y mucho. Y esto continúa. Lo notable es que este año, en los mejores momentos de liquidación de divisas comerciales, las reservas caían. En estos días están cayendo. Lo cierto es que hoy las reservas apenas sí alcanzan a 6 meses de importaciones. En el 2001, que tanto todos recuerdan aquella pesadilla, representaban 9 meses de importaciones, más que lo que representan hoy. Y hace unos pocos años atrás, en el 2009, equivalían a 16 meses de importaciones. Lamentablemente, todo esto ocurrió mientras el mundo nos seguía favoreciendo, porque esto también tiene que quedar en claro. Sé que la presentación, sobre todo de Diana, va a abordar este tema, pero el mundo nos siguió favoreciendo marcadamente en estos años. Y otros lo supieron aprovechar. Entonces, aquí tenemos el caso de Brasil, en qué medida fueron creciendo la acumulación de reservas frente a una base monetaria que crecía mucho menos. Una realidad bastante distinta que la Argentina, por cierto, que la vamos a ver después. El otro punto es que no solamente el contexto ha jugado a favor, sino que hemos estado, particularmente este año, ha sido un año excepcional para nosotros, porque teníamos muy pocos vencimientos. Esto no es la misma historia que los años que tenemos por delante. Ya, de hecho, en el próximo tenemos más vencimientos que este. La base monetaria se ha tomado algún descanso, como vamos a ver tal vez un poquito más adelante en otra diapositiva. Esto en realidad tiene que ver básicamente también con que se está llegando a los límites que tolera la Carta Orgánica, la Ley Orgánica del Banco Central, en cuanto a la asistencia que le puede prestar al Tesoro. Pero aún así, el hecho es que, si bien se tomó en algún momento algún descanso, ha vuelto a crecer y nos falta el periodo del año en donde más se dispara, que es el último, justamente en el último trimestre, donde la base monetaria todos los años se dispara con fuerza. El tema es que hay una alta correlación, ustedes saben, entre la inflación y la emisión. Así que sabemos ya de antemano que la inflación no tiene ninguna perspectiva de morigerarse, sino que en todo, como mínimo sería de mantenerse como está hoy, pero yo les diría que más bien para acelerarse. Esto nos lleva además a que con reservas que caen, base monetaria que crece, ha ido cayendo el respaldo monetario semana a semana. Agustín, y fíjense que aún tomando 5. las reservas brutas, prácticamente da un nivel de, digamos, el ratio da un nivel equivalente al del dólar marginal hoy, ¿no? Básicamente, esta disparada de la base monetaria ha tenido que ver con el sostenimiento del Tesoro.
si ustedes reparan aquí en la diapositiva, lo que tiene que ver con el componente de compra de divisas, que antes era un impulsor de la base monetaria, hoy por el contrario está jugando como contractor. Lo mismo la colocación de títulos del Banco Central. Hoy lo que impulsa la base monetaria es sostener el gasto público. La intervención cambiaria del Banco Central ha ido decayendo. Nos faltan meses en donde tradicionalmente tiene que haber una intervención bastante importante, lo cual en todo caso lo único que haría sería acelerar la expansión de la base monetaria. El financiamiento del Central al Tesoro es creciente, como les decía, y nos hace pensar nuevamente en una fuerte emisión que deriva en la necesidad de una reforma de la Carta Orgánica, como les señalaba. Las tasas en este contexto están en alza, lo cual sería lógico. El problema es que la tasa de devaluación del dólar oficial, estoy hablando, es más rápida que la tasa. Así que este tema tiene algún grado de prevención sobre esta cuestión, porque no hay un aliciente realmente para mantenerse en pesos. Si la inflación supera largamente la tasa de interés y la tasa de devaluación del dólar oficial, no hablemos del dólar blue, también, bueno, realmente no hay muchos incentivos para quedarse en pesos con el dinero en el banco. El tema es que lo que explica todo esto, como decíamos, es el sostenimiento del gasto. Y cuando uno ve la evolución de ingresos y gastos, es donde encuentra la razón de todo esto. Claramente, el gasto ha seguido creciendo año tras año por encima de los ingresos. E incluso, noten que en el 2009, con la crisis internacional, ¿en qué medida se distanciaron uno del otro? Y esto nos habla también del riesgo de una economía que se llegase a ir deteniendo, de que se ampliara el gap entre el crecimiento del gasto y el crecimiento de los ingresos. Bueno, el resultado fiscal, por supuesto, ha sido crecientemente negativo, y aquí es donde realmente vale la pena reparar, porque en el centro de todo el problema monetario y cambiario, en el centro de esta pérdida de reservas, está un serio problema fiscal. Y fíjense que si en el 2001 hablábamos de un déficit del orden de 3,3%, ahora estamos hablando de un déficit del orden del 2,7%, menor, pero ojo, que en el 2001 los intereses de la deuda representaban 3,8% y ahora muchísimo menos. Es decir, el gasto hoy es mucho más estructural, no obedece a la forma en que se gasta localmente, no a la expansión de la deuda. Esto es un problema que ha generado el mismo modelo de administración del Estado que tuvo el kirchnerismo en estos años. Agustín, anda... Sí, finalizando, cerrando acá, a mí realmente lo que me preocupa y que les planteo a ustedes me preocupa seriamente ver a todo el arco político íntegro mantener un discurso casi monocorde, que yo lo describo como progre, populista, políticamente correcto. No veo político en la Argentina hoy, de los realmente que perfilen seriamente, que no, de alguna forma, no nos aliente o viva él también en la ilusión de que las cosas se pueden corregir sin mayor costo, con una aspirineta y 2 curitas, una suerte de pensamiento mágico donde no hay ninguna duda que la Argentina tiene enormes potencialidades, y eso los podría destacar, pero además de que se me acabó el tiempo, yo sé que tiene bastante por decir Luis, pero
lo que está claro es que más allá de las potencialidades, hay problemas serios para enfrentar ahora, y la verdad la gran pregunta que yo hago es qué político en la Argentina se le anima al gasto, qué político en vez de plantear nuevos impuestos se le anima a bajar la presión tributaria en este bendito país. Si a eso le agregamos los desafíos enormes que hay por delante, de distorsión de precios relativos, de crisis energética, la recomposición estadística, el vaciamiento del Banco Central, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, y son todos temas que yo veo ausentes de la agenda de los políticos, que prefieren hablarnos de un mundo más color de rosa. Muchas gracias a todos.